tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene. Va contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio eres tú. Sintonizas Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera, para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del círculofinanciero.es. Hora de firmar su hipoteca, Kim quiere rapidez, pero el señor Joaquim Gutiérrez-Illa la quiere entender. Kim quiere estrenar casa ya, pero el señor Joaquim... ¿Y con la que está cayendo qué hago? ¿Fija o variable? Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online para Kim y con los especialistas de un banco experto para Joaquim. Sabadell, ¿necesitas un banco? Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Bueno, bienvenidos todos los oyentes y todos los que nos estáis siguiendo a este nuevo programa de Ahorrar en tiempos revueltos. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, fenomenal. De momento en plena fase de declaraciones de renta y trabajando mucho y haciendo que la gente se ahorre tanto en los consejos que les damos por un lado como en los consejos de la declaración de la renta por otro. Pues sí, la verdad es que sí, que me consta que estás haciendo una gran labor ahí. Hoy tenemos un ahorrador, un tema especial que ahora presentaremos. Pero antes quería comentar brevemente contigo pues el tema de la justicia, porque resulta que jueces y fiscales anuncian su intención de ir a la huelga indefinida a partir del 16 de mayo. 3 asociaciones de jueces y 2 de fiscales han anunciado su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo día 16 de mayo. Yo creo que ahora ya llueve sobre mojado, porque anteriormente hemos tenido pues la huelga de funcionarios. Bueno, estamos teniendo la huelga de funcionarios. Anteriormente teníamos la huelga de letrados de la justicia y ahora pues se suman pues jueces y fiscales, que eran los últimos que faltaban de la fiesta. Solo falta que los profesionales también nos manifestemos en huelga y se atrasen más los asuntos judiciales, que la verdad es que es una vergüenza que el tema esté así, ¿no? Sí, es una vergüenza. Lo que pasa es que estamos en un mundo en el que, bueno, pues damos prioridad a las huelgas, sabemos todos, no voy a hablar de los desahucios, que no hay ni uno, pero las huelgas son un tema legal que efectivamente está utilizando todos en su justa medida. Es decir, es un problema lo que estamos viendo y a mí me ha cogido. Es decir, yo tenía un tema que me tenían que haber abonado una cantidad importante en la justicia, en un pleito, y no me lo han hecho, pues porque estaban en huelga, ¿eh? Y de esto estamos hablando de mucho tiempo. Pero lo que sí es cierto es que desde el momento que el gobierno ha ido cediendo a parte de los huelguistas, que puede estar bien o mal, no lo sé, porque está cediendo que somos nosotros los que lo pagamos, ¿eh? Que cuando hablamos del gobierno parece que el dinero es suyo. No, es nuestro con nuestros impuestos. Bueno, pues ha cedido en una parte. El resto que ha visto que esa parte los funcionarios han ganado, pues también siguen con su tema y lo van a ganar, claro, porque saben que esto lo único que hace es dificultad a todos nosotros, a toda la gente que tenga pleitos, y es un problema, ¿eh? Es decir, y esperemos, y vuelvo a decir, esperemos que no se pasen plazos de alguno, y prescriban, como están prescribiendo muchos de los delitos de Andalucía, ¿eh? Es decir, de todo lo que hay en Andalucía con el Partido Socialista. Eso será otra cuestión que habrá que ver muy detenidamente. Sí, y además no solamente eso, el perjuicio que están haciendo a mucha gente
entre ellos los profesionales que tienen que cobrar de las consignaciones que se ejecutan, o incluso gente para cobrar pues temas que consignan para el tema de alimentos o para muchas cosas, y se están retrasando porque por la dichosa huelga. Yo creo que habría cosas que se tendrían que acotar, ¿no? Es decir, pero bueno, en fin, no es ahora el debate, nosotros estamos para otra cosa, pero quería comentarlo porque afecta muy, muy de cerca a todo nuestro colectivo, y por eso me he permitido comentarlo, ¿eh? Bien, ahora vamos a dar paso pues, a una persona. ¿Estás harto de gastar agua y energía esperando el agua caliente? Pues Smart Water se encarga de todo. Actívalo desde tu móvil y cuando llegues a la ducha, el agua caliente te estará esperando lista para usarse. Este es un poco el eslogan que tiene esta empresa, EcoID, que está al frente Rafael Rodrigo, el cual tenemos el placer de estar aquí y que nos va a explicar un poco más en qué consiste este ahorro, ya que este es un programa en el cual siempre recomendamos a todos los que nos ven y todo que en fin, que digan pues sistemas de ahorro, pues hemos querido saber para que todos nuestros oyentes pues sepan en qué consiste todo esto. Adelante, Rafael. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación a este programa. Lo que nosotros pretendemos siempre, todo empezó como simplemente un reto entre dos compañeros de trabajo, dos fontaneros, ¿vale? Que teníamos precisamente ese mismo problema que terminas de comentar, ¿vale? Teníamos el problema que cada vez que en casa nosotros, nuestra familia, queríamos ducharnos, queríamos lavar los platos, queríamos hacer uso de agua caliente, en definitiva, teníamos que tirar muchos litros de agua por el desagüe, simplemente por no tener la temperatura deseada. En muchas ocasiones, incluso en mi familia y en muchas viviendas, teníamos la costumbre de en el baño tener un pozal, ¿vale? Donde llenábamos primero ese pozal con ese agua que teníamos que tirar para luego darle un uso, porque con la conciencia te dolía de ver la cantidad de agua que estábamos tirando. Vale, pues esto, ya te digo, nace un reto entre dos compañeros de trabajo, dos fontaneros, donde nos retamos a ver si somos capaces de encontrar una solución a nivel para nuestros hogares, ¿vale? En ningún momento era un pensamiento comercial, ¿vale? Comenzamos a trabajar, mi compañero Francisco Pelejero llegaba hoy, oye, pues mira, he pensado esto tal cual. Mañana llegaba yo y aportaba, y aportando hoy yo, mañana él, hoy yo, mañana él, pues llegamos a un punto donde conseguimos un primer prototipo que dijimos, oye, esto es algo serio. Teníamos el problema de que era algo muy grande, muy voluminoso, la creación, ¿vale? Pero cuando comentábamos lo que habíamos conseguido, hubieron especialistas, ingenieros y tal, que dijeron, oye, podemos verlo, y al final se enrolaron en el proyecto. Con su idea era optimizar, hacerlo más pequeñito, hacerlo más fácil de poder en algún momento incluso comercializarlo. ¿Vale? Todo aquello empieza a tomar vida propia, empieza a caminar hacia adelante, y al final, iba a decirte, nosotros simplemente acompañábamos, simplemente se nos ha ido la vida. Porque al final hemos metido toda la inversión que se ha hecho, ha sido todos los ahorros de una vida, tanto míos como de mi socio, como de otras personas que nos han acompañado en el camino, y horas, las horas es incontable. Todavía a día de hoy, mínimo 3 días nos reunimos y mínimo hacemos 5, 4 horas todos esos 3 días después de nuestros trabajos, porque cada cual tiene su empleo. Yo tengo una empresa de fontanería, hago mis horas y luego todavía me reúno con mi socio y hago 4 o 5 horas más intentando, pues al final, crear ya la empresa que vamos de camino con este equipo. Vale, el equipo ¿qué es lo que hace? El equipo, cuando yo quiero agua caliente, ¿vale? Lo activo y él internamente detecta la temperatura del agua, y mientras el agua no tenga la temperatura que deseamos, la desvía, ¿vale? La acumula en caso del Smart Water Pro, ¿vale? La acumula, y cuando ya el agua tiene la temperatura deseada nos da un aviso, ¿vale? Cuando yo
Llego, el agua la tengo completamente caliente ya en el grifo, ¿vale? Ya es para usar, y este agua fría que hemos acumulado luego nos la servirá, ¿vale? Cuando tengamos una demanda en cuarto de baño en el váter, ¿vale? O cuando tengamos una demanda en lavadora o lavavajillas, ¿vale? Este agua la vamos a reutilizar para váteres, lavadoras o lavavajillas. ¿Por qué hacemos esto? Aunque en vivienda no hay una normativa firme de Legionela, ¿vale? Legionela vive en ese agua que hemos retirado, ese agua que vino caliente y se enfrió y se vuelve a tomar. Ahí es donde Legionela se prolifera. Entonces, para evitar ese problema, ese riesgo de salud y además ahorrar ese agua y esa energía, puesto que nuestro equipo, nada más llegue el agua a la temperatura, para el movimiento de agua y ya no hay ni un consumo de agua ni un ápice de energía derrochada, ¿vale? Entonces, una vez conseguimos todo esto, tenemos el equipo Smart Water, el equipo que podemos ofrecer hoy a la gente, un equipo que estamos ahorrando agua, estamos ahorrando energía, emisiones de CO2 y desde luego dineritos, además de ahorrarnos disgustos con la salud en cuanto a Legionela. El equipo Smart Water Pro es un equipo que es muy profesional, entonces sí que necesita del montaje de un profesional, ¿vale? De un fontanero, una persona especializada, pero la novedad que tenemos, por lo que ha habido esta ronda nueva de medios de comunicación y tal, es porque hemos diseñado los nuevos equipos, y los nuevos equipos ya son de una estructura mucho más sencilla, lo que quiere decir que cualquier persona con un mínimo de, o sea, que sea un poco mañoso, va a poder instalárselo él mismo, y los precios son muchísimo más económicos que el Smart Water Pro, que es un equipo mucho más serio, mucho más grande, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, los nuevos equipos están pensados ya para las viviendas que vienen ya con una conciencia ecológica, con un sistema tipo reutilización de aguas grises, Entonces, nosotros aprovechamos su sistema de aguas grises para inyectar allí el agua que ahorramos y aprovecharla desde el sistema de aguas grises. Nos ahorramos el depósito de acumulación, nos ahorramos reducir presiones y abaratamos el coste y simplificamos el montaje. Sí. Para aquellos oyentes que no sepan lo que son aguas grises, explícalo un poco, por favor. Sí, el sistema de aguas grises es, bueno, por normativa en proyectos ya de edificios públicos y tal, viene exigido por normativa. Es un sistema, ¿vale?, donde se denominan aguas grises aquellas aguas que no tengan una contaminación media alta. Lo que quiere decir aguas grises solamente es lavabo y ducha, ¿vale? Solamente. Cualquier agua que proceda de un bidet, de una cocina, eso no puede entrar a aguas grises. Únicamente lavabo y duchas van por un sistema de desagüe independiente que no va vertido a red, sino que en el propio edificio se acumula, se hace un pequeño tratamiento y se inyecta de nuevo solamente para servir la cisterna de los váteres. Con eso, solo con el equipo de aguas grises, si no me equivoco, ya se obtiene un ahorro de un 20-30% del agua consumida. Sí. ¿Vale? O sea, no solamente ahorra en el tema el que tenga para la instalación para aguas grises, sino que también, lo que hemos comentado, hay el otro sistema que pasa en un depósito primero el agua fría para que vaya luego a la caliente, etcétera, etcétera. Además, sí, el Smart Water Pro lo que hace es, en viviendas donde no tenemos esa, y normalmente lo recomendamos sobre todo en vivienda nueva, de obra nueva, ¿vale? Lo que hace es, él hace el sistema prácticamente de reutilización de aguas grises, ¿vale? Sirviendo, me refiero, no recogiendo las aguas de lavabo, sino sirviendo este agua para váteres, ¿vale? Y como este agua nunca ha tocado ningún sitio sucio, no ha tocado en ningún momento desagüe, también podemos servirla para lavadora y para lavavajillas. ¿Y estáis comercializándolo ya en plan un poco más masivo o solamente en un ámbito localizado? No, estamos empezando, gracias al movimiento que hemos tenido ahora de medios de comunicación y tal, estamos teniendo un movimiento bastante fuerte, ¿vale? Teniendo en cuenta, porque mira, por ejemplo, tenemos ciudades o países, incluso México, tenemos
empresas de talla internacional que nos han pedido ya hacer unos equipos, hacer unas pruebas en sus sedes para luego interpolarlo a todo el resto del mundo. Tenemos una cadena, bueno, 2 cadenas de hoteles interesados, tenemos mucho gran tenedor de viviendas de alquiler, de vacacionales, tenemos, en fin, y luego particulares, peluquería, que también se gana mucho dinero, gimnasios, ayuntamientos, que la verdad es que por fin empiezan a mirarnos. Hasta ahora queda feo, pero lo tengo que decir, hasta ahora me miraban como si fuera, ¿recuerdan en la película del oeste aquel que vendía el crecepelos? Sí. Pues he tenido esa sensación en muchísimas ocasiones de estar intentando hacer llegar el producto y ver que la gente me miraba como diciendo, este nos está vendiendo la moto. Como puede ver, yo no llegué a comprar ninguno. Yo tampoco, yo también voy de camino, yo me voy a unir a tu club rápido. Y yo muchas veces veo gente que no, en fin, no acaba de... no voy a decir negacionistas, pero que les cuesta creer en todas estas cosas. Y yo siempre les digo lo mismo, siempre hay una cosa que la importancia del agua es tal, llega a ser tan importante el agua, ¿vale? Mucha gente compra el equipo por el ahorro, el 34% de energía que le ahorramos a su vivienda, que en dinerito es mucho más dinero que el 40% del agua que ahorramos en tu vivienda. Sí, vale, es un esto válido. Pero yo sí que conozco formas de generar energía. El que conozca una forma de generar agua, que levante la mano. Claro. Pero entonces, con esto quieres decir que no solamente ahorra este 40% en el gasto de agua, sino que hay un 30% de la energía que consumimos normalmente para el resto de servicios, ¿no? 34% de energía venimos a ahorrar. Tienes que pensar, por ejemplo, una vivienda normal, ¿vale? Tiene un descalcificador que trabaja según el volumen de litros de agua. Cada vez que tú estás tirando al desagüe, esos litros cuentan. Yo ese agua luego la voy a reutilizar. Primero hubieras tirado 10 litros y luego hubieras llenado 2 veces la cisterna de tu casa con 10 litros más, eran 20. Yo con los mismos 10 litros que tú hubieras tirado ya he llenado la cisterna. ¿Vale? Entonces simplemente ahí ya tenemos un ahorro de energía, un ahorro de sal, un ahorro de... existen muchísimas instalaciones que tienen incluso recirculaciones, que trabajan con equipos con termos de luz, ¿vale? Claro, ¿quién no cuando ha tenido que abrir para que le llegue el agua caliente, por lo que sea una llamada de teléfono, el niño se pone a llorar y cuando vuelves al cuarto de baño, hasta el espejo está empañado de tal forma porque has estado tirando energía al desagüe, lo has estado lanzando al desagüe. Con mi equipo eso no puede pasar. Claro. El equipo, cuando llega el agua a temperatura, deja de haber movimiento de agua, automáticamente. Además, creo que tenéis una aplicación para el móvil para controlar, supongo, el funcionamiento o para poner en marcha el sistema. ¿Cómo va esta? Sí, bueno, tenemos 3 equipos. Hay uno que es el más económico, que ese no tiene aplicación, y luego ya las otras 2 opciones entran dentro de la aplicación. ¿Qué es esta aplicación? Bueno, como hemos oído en muchas ocasiones, el que no está en Internet no existe. Entonces teníamos que existir, teníamos que entrar dentro de Internet. Dentro de lo que nosotros hacemos, ¿cómo encajamos la aplicación? Pues muy sencillo. Nosotros, Smart Water, tienes que pulsar un botón para activarlo, ¿vale? O un detector de movimiento en hoteles, ¿vale? Pero tienes que hacer una presencia física para poder ponerlo en marcha. Bueno, eso se ha acabado. Con la app que hemos diseñado, tú puedes enchufar Smart Water desde tu móvil. Incluso si en tu casa tienes 2 equipos o 3 equipos, puedes controlar el que tú quieras de ellos, ¿vale? De tal forma que yo salgo del trabajo con el coche y sé que cuando paso por la Plaza España le activo y tal y conforme llego a casa yo tengo ya todo preparado para meterme de cabeza a la bañera, ¿vale? Entonces, punto 1 es la activación remota. Y luego el segundo punto, también muy interesante, es que el equipo cuantifica de forma veraz los litros que ha ahorrado, la energía que ha ahorrado, las emisiones de CO2, que parece tontería, pero ahorramos un 35% de las emisiones de tu vivienda, ¿vale?
Y luego además, si tú pierdes esos minutitos en meter a qué precio compro la energía y a qué precio compro el agua en mi propiedad, en mi vivienda, te saca definitivamente cuánto dinero has ahorrado con el equipo. ¿Vale? Tenemos clientes que nos han llamado y para nosotros es un orgullo, desde luego, que nos dicen que, oye, son 4 en la vivienda, son el matrimonio y dos niños, ¿vale? Y con lo que han ahorrado en un año se han pagado más de la mitad del viaje de las vacaciones. O sea, Smartwater ayuda, te paga tus vacaciones. Bien. Es que al final, hasta ahora, ahorrar era sinónimo de, joder, pero ahora es incómodo, tengo que ser más incómodo, ¿no? Es algo que yo estaba acostumbrado a un cubito y ahora tengo que tener 9 cubos y no tengo sitio y es sin... No, es que aquí hemos conseguido un equipo que ahorrar, lejos de ser latoso en tu vida, mejora el confort de tu vida y además te paga las vacaciones. Sí. Y por último, Rafael, ¿esto se puede instalar en cualquier vivienda o tiene que ser unifamiliar o tiene que ser...? Se puede instalar en cualquier vivienda de consumo de agua caliente. Como te digo, Smartwater Pro está pensado más para viviendas de construcción nueva, ¿vale? Pero luego tenemos el Smartwater Home y el Smartwater Connect, ¿vale? Que esos 2 equipos están pensados para instalártelos tú mismo, ¿vale? Si eres un poquito mañoso, y en cualquier instalación de agua caliente, además de forma muy sencillita y muy fácil. Bueno, pues nada más, Rafael, agradecerte tu presencia en estas ondas y sobre todo también nos gustaría que aquellos que quisieran encontrarlo, porque les haya generado interés vuestra participación, ¿dónde os pueden encontrar? Sí, es muy fácil a través de internet, www.ecoidi.com. Ecoidi.com. Ecoidi, ecológico, ecoidi.com. Pues nada más, Rafael, pues agradecerte tu participación y sobre todo que nos hayas ilustrado. Te deseamos mucho éxito, porque además que sea un tema español que triunfe por ahí, pues esto siempre es interesante y sobre todo que genere un ahorro, que es lo que pretendemos siempre. Y por eso aquí en Ahorrar en Tiempos Revueltos, pues nos ha llamado la atención tu participación. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por estos minutitos que a nosotros parece tontería, para nosotros nos ayuda muchísimo porque llegamos a muchas personas, a muchas familias, a muchos hogares que de otra forma sería imposible sin vuestra ayuda. De acuerdo. Muy bien, un abrazo. Venga, un saludo. Muchísimas gracias. Bien, ahora continuamos. No sé si está por aquí José Antonio. De momento no me he ido, sigo aquí. Estabas aquí haciendo tu podcast, aprovechando el tiempo. Eso estaba escuchando, porque además yo no sé si Rafael se ha dado cuenta de lo que no he has querido inventado. intervenir tampoco. Te he dejado a ti, que te he visto que ibas por buen camino y que ibas solucionando, pero yo no sé si se ha dado cuenta lo que Rafael ha inventado, porque si continuamente vemos la televisión, vemos sequía, y Rafael ha inventado 2 de las cuestiones básicas que ahora mismo son problemas para nosotros, es decir, el agua, que nos quedamos sin agua, que efectivamente tiramos mucho el agua, que cuando nos duchamos cae mucho agua, desaparece hasta que se calienta, y por otro lado, el ahorro energético y ahorro del agua. Sobre todo mis hijas, pero ahora que están independizadas ya gastan menos. Sí, bueno, gastan menos en tu casa, pero sí mucho más en la suya. No, y como es global el tema, pues... Me refiero que cuando están en su casa gastan menos también cuando se duchan que cuando estaban... También. Tú sabes que cuando a uno le afecta el bolsillo, empieza ya a hacer lo que debía de hacer desde el principio. Pero vamos, que está muy bien, que está fenomenal, y que a Rafael yo le diría que lo que tiene que hacer es indagar, porque estoy convencido que puede tener subvenciones muy importantes por parte de los ministerios. Pues seguro. Eso le pasa por no estar en manos de un buen asesor. Efectivamente, pero como nos escucha y va a ser uno de nuestros oyentes preferidos, verá que le podemos echar una mano para que realmente eso que él le ha dicho que ha invertido de su dinero pueda sacar las subvenciones pertinentes tanto para él como para el que lo compra. Es decir, recordar que hay un montón de beneficios cuando hay ahorro energético, entre otras cosas, como lo hay. Es decir, ahora mismo hay deducciones por ahorro energético y subvenciones para ahorro energético. Bueno, pues esto que él está haciendo
podría entrar dentro de ese parámetro, con lo cual incentivaría mucho a todos nosotros, a los consumidores, a comprar el producto y ayudaría a España a ahorrar, que es lo que tenemos que hacer. Bien, ahora me gustaría leer un artículo que me ha llamado la atención y tú eres la persona idónea para comentar. Dice, cuidado con la casilla de las criptomonedas en la declaración de renta. Dice, la multa a la que te enfrentas si no las declaras. Los usuarios que hayan realizado operaciones de compraventa de criptomonedas deben rellenar la casilla de las monedas virtuales. Esta nueva casilla supone un cambio administrativo. En el momento en realizar los trámites con Hacienda y este año vuelven las casillas de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales y tipo de elemento que estás dedicado a criptomonedas. ¿Y quién debe rellenar estas casillas? Deben rellenarla todos aquellos contribuyentes que hayan realizado operaciones de compra y venta de criptomonedas, sabiendo que tributarán por el resultado obtenido de estas operaciones. Es importante recordar que el simple hecho de comprar una criptomoneda no implica que deba declararse este movimiento en la renta ni en ningún otro impuesto a la fecha actual. La obligación de declarar en este caso concreto es cuando existe una variación patrimonial, es decir, cuando se intercambian las criptomonedas. ¿Qué pasa si no se declaran las criptomonedas? Pues en el ordenamiento jurídico español no existe ninguna figura que regule directamente las monedas virtuales, sino que se rigen por el tratamiento normal de las ganancias y pérdidas patrimoniales y han puesto incluso una casilla allí. Pero el no declarar, la sanción por la deuda tributaria puede alcanzar hasta el 150% de, por ejemplo, si una persona ha ganado 3.000 euros en criptomonedas y no las declara, la sanción podría alcanzar los 900 euros dependiendo de las circunstancias personales. Sí, bueno, es parecido. Ya lo del 150% ya Europa nos dijo que patutía, es decir, que nos van a cobrar lo que realmente se cobre como máximo en España, que puede ser un 40%. Y efectivamente, es decir, tiene el mismo tratamiento de cualquier operación que no hemos incluido dentro de la declaración de la renta. Os recuerdo que las criptomonedas van como ganancia o pérdida patrimonial. Una ganancia o pérdida patrimonial se da cuando varía la composición del patrimonio y es decir, y lo que es la composición del mismo. Es decir, hay variación patrimonial y la composición. Por lo tanto, las criptomonedas en conjunto hay que tributarlo cuando se venden o bien cuando se cambia de una moneda a otra. Es decir, yo tengo un Bitcoin y lo cambio a otra moneda, pues en ese caso, con independencia de que no reciba dinero, a efectos fiscales, en este caso sí que se considera una ganancia o pérdida patrimonial. Y hay que hacerlo, porque a las personas que tienen criptomonedas, que son es decir, a las empresas que crean las criptomonedas, tienen obligación de pasar notificación al gobierno español, a Hacienda, de las operaciones que se realizan. Por lo tanto, efectivamente, hay que tener mucho cuidado. Es un bien adicional importante y sobre todo, bueno, que tengamos en cuenta que tarde o temprano, si no lo hemos hecho, nos van a pillar. Y si nos pillan, como cualquier otro tipo de operación dentro del impuesto de la renta de las personas físicas, nos harán la declaración complementaria, nos cobrarán la sanción complementaria y nos cobrarán los intereses de demora correspondientes. Y por lo tanto, puede salir muy caro el no tributar por ello. Lo que yo desconocía es que no podían aplicar este 150%. Eso lo quisieron meter, no sé si os acordaréis, en el 720, es decir, en los bienes al extranjero, y en Europa nos dijeron, oiga, usted no puede discriminar de esa forma, aplicar un 150% de porque sí, cuando las sanciones en España por temas de declaración de la renta tiene como máximo un 40% más intereses y que pueden llegar a un 60-80%, depende de las circunstancias. Pero no se puede aplicar a algo concreto mucho más sanción que el que realmente tiene la legislación española. Bueno, pues eso es un poco lo que se está haciendo. Pues sin embargo, se han aplicado muchas en el pasado, ¿no? De estas. Claro, por eso se recurrieron ante Europa y por eso Europa dijo, oiga, que esto no vale, que esto no se puede aplicar y por lo tanto las sanciones que ustedes habían aplicado las tienen que devolver porque no están de acuerdo con la legislación. Sí. Bien, ahora vamos a comentar también, todos conocéis o los que nos vais siguiendo, vais conociendo el departamento este que es INCIBE, que se dedica a
a la ciberseguridad, que vela por nosotros en los temas de ciberseguridad, que hace cursos gratuitos, que enseña a empresas, que enseña al público en general, y que llamando al 017 pues tenemos pues asistencia para nuestros problemas que podamos tener en la red. Nos hace una advertencia, dice, que es con respecto al ChatGPT. Yo sé que el ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que ha llamado muchísimo la atención, que todos lo estamos utilizando de una manera u otra, y que creo que tú, José Antonio, luego más tarde en tu programa tienes un buen invitado que también conoce muy bien el sistema, ¿no?, del ChatGPT. Sí, sí es verdad, porque es la segunda o tercera vez que hablamos. A mí me da mucho miedo, ¿eh? Y por otro lado quiero conocerlo, es decir, recordar que ha habido grandes gurús del tema de Internet que ya han dicho mucho cuidado con ChatGPT. Es decir, hasta el propio ChatGPT, de acuerdo con alguna cuestión que ha salido, podría crearte un virus y mandándolo a todos, pero de una forma práctica y porque él le da la gana. Por lo tanto, cuidadín con todo. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber utilizarlo en su justa medida. Bien es cierto que proporciona un montón de cosas, pero yo creo que al final nos va a pasar que vamos a tener una juventud perdida, pero una juventud perdida, es decir, que no vamos a saber hacer nada, porque ahora mismo los chavales están utilizando el chat GPT para hacer sus tesinas, y le sale de maravilla. Claro. Es normal que ya los profesores, que no son tontos, también se lo han visto, les dan los parámetros y ven si realmente coincide lo que les han dado a ellos con lo que te está diciendo ChatGPT, y en ese caso, pues hombre, es una copia y pega, pero mucho cuidado. Pero yo, bueno, que como tú también somos docentes, yo no le doy tanta importancia a que un alumno copie o lo que sea. ¿Por qué? Porque en su vida privada, cuando sea un tema profesional, va a tener que documentarse, va a tener que buscar. Lo importante es que lo desarrolle bien, aunque el ChatGPT le ayude en el tema. Lo importante es saber qué buscar, cómo buscar y cómo actuar, ¿no? O sea, que decir que ahí es donde está un poco el arte, ¿no? Lo que decimos. No se trata de leer literatura, porque claro, si el examen es para un tema de memoria, lógicamente sí, si copias estás desvirtuando el tema. Pero cuando tú tienes que realizar un trabajo o tienes que hacer un ejercicio o lo que sea, lo importante es que lo hagas bien, ¿no? O como por ejemplo un abogado o un impérito o quien sea, a la hora de hacer el trabajo se documenta y busca pues la forma y consulta todo. Y entonces no es tan importante eso. Ahora, en otro tipo de temas sí que influye bastante, ¿no? Sí, influye absolutamente todo, ¿eh? A mí me da mucha pena que ya la juventud no lee, o los estudiantes universitarios no leen. Leer es el principal tema que teníamos que tener cualquiera de nosotros, porque en la lectura vamos evolucionando. Aquí, efectivamente, igual que cuando utilizamos el memento, yo utilizo muchos mementos, ya lo tenemos todo, ya es todo por Internet. Es decir, tener papel, yo sigo creyendo en el papel, pero tener papel, bueno, pues no sirve para mucho, ¿eh? Te da valores añadidos por Internet porque le ponemos lo que queremos y te salen desde toda la jurisprudencia hasta consultas, respuestas que a nosotros como asesores financieros, como asesores fiscales, como tasadores, no vienen de maravilla cuando tenemos que hacer una peritación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos respuestas prácticas de sentencias concretas que nos ayudan. Bueno, pues efectivamente, es decir, lo que pasa es que el ChatGPT es algo adicional más, es decir, puede desvirtuar todo. El otro día salía alguien comentando en una entrevista que tú le preguntas al ChatGPT, oye, ¿y puedes mandar virus a través del ChatGPT? Es decir, hacer la prueba. Yo no la he hecho y decía, pues sí, es decir, que ya es lo que nos faltaba, que una maquinita nos envíe virus, porque los virus de las maquinitas son recurrentes, los puede cambiar como le dé la gana y entonces apague, vámonos. Si tenemos ciberdelincuentes más de sobra, creamos una máquina que es como Gran Hermano, que con lo cual vamos a estar
fiscalizados y vamos a estar dentro de unos parámetros que no vamos a saber ni cómo actuar con ellos. Hay que regularlo. Sí, hay que regularlo. El problema está que esto va muy por delante de la legislación. O sea, quiero decir, para los legisladores seguro que la mayoría no tiene ni idea y tampoco se ocupan. O sea, no lo ven como una amenaza todavía. Cuando realmente las estadísticas nos están diciendo, y sobre todo INCIBE, que es un departamento oficial, pues también lo dice, que ahora está disminuyendo los atracos físicos y está aumentando muchísimo las estafas en la red, o sea, de una forma y otra, y cada vez es más difícil, y aquí precisamente echa la culpa, por ejemplo, a aplicaciones como ChatGPT en distinguir si un correo de estos que se envían es fraudulento, porque cada vez es más sofisticado y es mejor. O sea, porque copian los logos, copian las fórmulas y luego también atacan sobre cualquier cosa. Esto hasta el punto que, bueno, yo casi cada día recibo uno de una factura. Sí que es verdad que pagamos facturas, pero no tantas. O sea, que decir que casi cada día llega un correo, tienes aquí que pagar tu factura, y cuando no, pues dice, oye, han intentado cobrarte en la cuenta no sé qué, para evitarlo, identifícate porque hay que bloquearlo, no sé qué. O sea, quiero decir que, y esto ayuda mucho también la inteligencia artificial a preparar ese tipo de cosas. Sí, además la gente que está preparada sabe la inteligencia artificial, la utiliza en su justa medida. Quiero decir, la inteligencia artificial, igual que la bomba atómica, es decir, cuando se creó, era para fines no bélicos. Pero después los malos lo utilizan para fines bélicos. Claro. Y esto es algo que realmente evoluciona así. Y además tened en cuenta una cuestión, la ciberdelincuencia, es decir, está muy regulada por la Policía Nacional, por la Guardia Civil, es decir, por todos los departamentos que se están creando. Y ellos mismos, a las conferencias que yo voy, ellos mismos dicen que ellos lo paran. Pero el problema fundamental es que el ciberdelincuente va por encima de ellos. Claro. Es decir, que yo puedo parar cuando veo que me viene un coche, pero si no veo que me viene el coche hasta que no me ha pillado, podré parar en la siguiente calle, pero en esta ya no le paro. Eso es lo que está pasando. Es decir, que los ciberdelincuentes están muy preparados, están muy por encima, muy por delante de cualquier otro tema de soluciones, y es lo que está pasando. Es decir, que o lo hacemos las cosas bien o nos va a pillar. Lo que tú dices de las facturas, efectivamente, yo la única cuestión es que como no pago ninguna, es decir, yo soy moroso por naturaleza, no pago ninguna que no me venga en papel. Yo lo siento mucho. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente cada día me viene 1 o 2 correos de gente que me dice, oye, que José Antonio, te recuerdo que o te mando esta factura del servicio prestado. Sí, primero, yo no tengo clientes que me manden así la factura y por lo tanto automáticamente lo quito. Pero hay que tener mucho cuidado, es decir, no hay que quitarlo automáticamente, sino además meterlo en correos no deseados para que no vuelvan al redil, que van, si no, vienen día a día hasta que un día te equivoques y des donde no debes. Vale. Bueno, hacemos una pequeñita pausa y volvemos con un tema muy interesante que es sobre inversiones. Soy un producto falsificado y por mi culpa Pedro cerró su negocio. Puse en riesgo la salud de Martina. ¿Y la de Javier? ¿Cómo puedo evitarlo? Compra producto original y protege el empleo, el negocio local, el medio ambiente y la salud. Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España. Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan a diario a Internet, aportando un mundo lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te presentamos la línea de ayuda en ciberseguridad, un teléfono gratuito y confidencial en el que resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio, en tu empresa. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España. Desde la infancia nos enseñan a cuidar de nuestras cosas, también de nuestra intimidad.
protegemos lo que más queremos, pero con nuestro actual modo de vida olvidamos cuidar de lo más importante. Si los tiempos cambian, también cambia la manera de protegernos. INCIBE pone a disposición de la ciudadanía y de las empresas un servicio nacional gratuito para ayudarte con tus dudas o problemas de ciberseguridad. Llama al 017 o contacta por WhatsApp o Telegram. Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del círculofinanciero.es. Bien, ahora vamos a comentar los factores para analizar una inversión. Esto que es importante que conozcáis, pues qué se debe mirar antes de acometer una inversión, de invertir en un negocio o en cualquier cosa. Aquí enumeramos una serie de factores para aquellos inversores o que quieren ser inversores. No solo es la rentabilidad, José Antonio, la rentabilidad es lo que todo el mundo mira y todo el mundo piensa que las grandes cifras, cuando estamos hablando de 2 dígitos, cuando te vendan cosas sin riesgo, con gran rentabilidad, algo falla. Algo falla. Y primero, no nos cansamos de repetir, las rentabilidades pretéritas no garantizan rentabilidades futuras. Que el hecho de invertir en un valor, en una inversión que ha producido pues un gran rendimiento, no significa que vaya a continuar. Sí, además una cuestión, Jordi, todo el mundo tiene que saber cuando hace cualquier tipo de inversión que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Es decir, eso es una premisa fundamental. Es decir, y si no, que se lo pregunten a los de Forum y a Finsa, que saben perfectamente que les ofrecían el doble o el triple de rentabilidad que había en el mercado. ¿Y qué es lo que pasaba? Que te dieron la rentabilidad doble o triple del mercado hasta que te la dieron, pero nunca te garantizaban el capital. Muchísimo cuidado. Es como los productos estructurados de algunas entidades financieras que te garantizan el interés, pero no el capital. Claro. Luego, otro factor importante es la garantía o la seguridad, o sea, las garantías o el nivel de seguridad de la inversión que te produzca, entre comillas, porque hoy en día todos estamos viendo pues que grandes compañías que nunca hubiéramos dicho han hecho quiebra. O sea, sí, y además, Jordi, te recuerdo que nos queda todavía un poco de desierto en el sector financiero. Es decir, otro gran banco también tiene problemas porque la gente está sacando el dinero. Es decir, tenemos que jugar a hacer las cosas bien y sobre todo, y hablamos de rentabilidad, etcétera, pero sobre todo, ¿dónde invertimos el dinero? ¿Con quién invertimos el dinero? Que eso es fundamental. La CNMV continuamente está diciendo, señores, que hay un montón de chiringuitos financieros. Si usted quiere invertir, dejar un dinero o comprar fondos, etcétera, cuidadín. Primero pregúntenos a nosotros, que se les puede preguntar sin ningún problema, y a partir de ahí que sepan que están con gente seria. Que sabes que nosotros en la asociación estamos continuamente luchando para que trabajen con gente seria, con nuestros asociados, que son todos serios, y con los que la CNMV nos indique. Sí. Otro factor que se ha de mirar cuando hace uno una inversión es cómo se verá afectado la inversión con el paso del tiempo. O sea, hay que ver, a veces uno está invirtiendo en un sector o en una actividad o lo que sea, y hay que ver cómo afecta el pase o cómo puede afectar el paso del tiempo en esa inversión. Sí, porque los sectores sabéis que tienen diversas etapas. Y si vamos a un sector maduro, es decir, maduro es que ya está consolidado, que ya es un problema, porque ya subir no va a subir y en todo caso bajar si hay nuevas cuestiones, tenemos que estudiar el sector perfectamente. Yo, por ejemplo, si hubiéramos invertido en los carros que había anteriormente de caballos, etcétera, y es justo cuando ya iban a desaparecer porque está maduro y venían los coches, nos hubiéramos quedado sin nada. Bueno, pues todo eso hay que estudiarlo de la mano de un profesional. Sabemos perfectamente que hay que estudiar perfectamente la empresa como empresa y el futuro de la actividad que vamos a invertir.
Un factor determinante también es la facilidad de recuperar el dinero sin pérdida de la inversión. Es decir, ¿qué pasaría si yo pues me arrepiento de invertir y necesito pues recuperar mi dinero? Aunque para eso también hay un tema que también hemos comentado muchas veces, de que lo que hay que invertir no es lo que necesitas para las primeras necesidades, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es lo que no te complica tus primeras necesidades. Claro, pero esto que estamos diciendo, que sepáis que primero no es fácil, porque el dinero que tú has invertido está dentro de una evolución, está dentro de lo que realmente se cotiza en bolsa, etcétera, si se cotiza en bolsa, y si no queremos perder dinero, pues tenemos que meter en productos de ahorro. Es la única fórmula. El resto sí podemos perder dinero. Por lo tanto, y llevando un poco a lo que Jordi está diciendo, lo que tenemos que ver es que solamente invertir dinero que no recibimos, que no necesitamos, y si lo necesitamos, vamos a ver a qué plazo lo necesitamos. Es decir, como mínimo una inversión en una empresa, en unas acciones, etcétera, tiene que estar como mínimo 2 años para que realmente dentro de esos 2 años tengamos el sitio para sacar el dinero sin perder. Claro, esto se da en muchos casos en inversiones de tesorería de empresa, muchas veces que los excedentes los invierten y que para mí es un error, porque en teoría, si uno tiene un buen negocio, lo que mejor puede hacer es invertir en el propio negocio, que es ahí donde tiene que sacar más rendimiento, ¿no? O sea, Sí, sí, o si no quiere evolucionar más el negocio por el riesgo que pueda asumir, porque no da para más, si tienes tesorería, ahora mismo, y digo ahora, no hay ningún problema. Hay productos en muchas entidades financieras y de seguros que sacas una rentabilidad del sobrante que tienes entre un 2 y un 3%, y tienes la liquidez, es decir, la liquidez en una empresa, a un profesional también que trabaje como tal, lo que te da es una cierta tranquilidad y seguridad por si acaso hay algún extraordinario que tengas que asumir y por lo tanto lo tienes ahí y lo puedes sacar. Después también otro elemento que se tiene que tener en cuenta es la periodicidad adecuada, la periodicidad en el cobro de los rendimientos que pueda producir esa inversión, si es adecuada a las necesidades que yo tengo, es decir, bueno, pues si voy a empezar a cobrar dentro de 4 años, a lo mejor para mí es tarde, o no sé, también es importante ver esos rendimientos, cuándo se van a empezar a producir, para saber si es adecuada la inversión o no para mí. Claro, estamos hablando de algo que es fundamental y es hacer un plan de inversión en el que por un lado fijemos hasta cuándo voy a necesitar el dinero y además también fijemos cuándo vamos a necesitar los rendimientos. Es decir, porque habrá gente que no necesite los rendimientos, como puede ser cuando alguien mete en un plan de pensiones, pero si necesita rendimientos tenemos que saber qué parte de esos rendimientos te puede ir dando, porque tened en cuenta que te dan a través de dividendos. Y por lo tanto, si te dan a través de dividendos, hay empresas que pagan dividendo, otras que no, y otras que no se saben lo que van a hacer. Pues todo eso que lo tengamos en cuenta. No se puede jugar a esperar rentabilidad a corto plazo porque no la hay, porque hay un desperfecto importante. Claro. Después, otro aspecto importantísimo es la fiscalidad, porque hoy en día no, siempre se ha de considerar el rendimiento financiero fiscal, no solamente porque tú puedes estar ganando mucho dinero, pero te está provocando una subida de tipos de pagar impuestos que casi te va lo comido por lo servido o al contrario. Sí, la rentabilidad financiero-fiscal, que es de lo que yo siempre hablo cuando estoy dando conferencias, lo importante. Es decir, que esto que decimos rentabilidad financiero-fiscal que puede perderse es cuánto me llega a mí el dinero. Es decir, yo he ganado X, pago Hacienda X, ¿cuánto me llega a mí en el bolsillo? Esa es la rentabilidad real que tengo. Es decir, si yo digo que he invertido 100 y que tengo una rentabilidad financiera de 10, pero Hacienda de esos 10 se me va a quedar con 3, realmente me han llegado a mi bolsillo 7. Es decir, la rentabilidad real son 7, no son 10. Esa es la diferencia. Claro. Luego, un aspecto importantísimo que poca gente lo tiene en cuenta a la orden de invertir es la inflación.
¿cuál será la influencia de la inflación y en la inversión y sus rendimientos? Es decir, ¿cómo me afecta la inflación a esta inversión que estoy haciendo? Por eso mismo, porque igual como Hacienda detrae la parte fiscal, la inflación se come el beneficio. A veces estás ganando un 3, pero está la inflación al 7, con lo cual estás mermando un 4 tus ingresos, ¿no? Sí, esto último que has dicho, yo por más que lo he intentado hacer ver a la gente, es que además no hay, esto son lentejas. Es decir, no, el problema que hemos tenido hasta ahora, recordar, es decir, si nos daban el 2%, el 3% en la cuenta, palmas con las orejas, es decir, todo el mundo contento y feliz. Y yo les decía, y además es verdad, pero es que era lo único que había. Decían, oye, la inflación está en el 7, te han dado el 3, has perdido 4. Y al final no lo entendían mucho, pero los que lo entendían decían, ya, pero no he perdido 7, que era lo que hubiera perdido si no hubiera hecho esta inversión. Bueno, pues que lo sepamos. Es decir, como norma general, con inflaciones tan altas como las que tenemos ahora, significa que cualquier inversión vamos a perder dinero, sí o sí. Tiene que ser una inversión impresionante y además con mucha suerte, pero cualquier tipo de inversión que realicemos vamos a perder dinero, pero busquemos que sea lo menos posible. Claro. Luego, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta para invertir es el riesgo por entorno. ¿Qué significa esto? El riesgo socioeconómico y político y riesgo de intervención o cambios legislativos perniciosos u otro tipo. Es decir, depende de dónde inviertes y en lo que inviertes, pues resulta que yo qué sé, por eso mismo es tan importante la estabilidad política para atraer a los inversores, que si no huyen como la peste cuando ven una inseguridad jurídica, y de hecho todos hemos visto muchos negocios que han sido afectados por la legislación. Es decir, era un sector floreciente y porque ha cambiado políticamente la legislatura, pues se ha ido al garete. Sí, bueno, eso es una cosa que en España lo sabemos muy bien, es decir, que con independencia que pensemos lo que pensemos, la seguridad país es importante, la seguridad país es un parámetro importante en el que también tiene mucho sentido la deuda pública. Estamos en el 115%, recuerdo, la deuda pública en España, cuando la Unión Económica ahora está metiendo palos. ¿Por qué? Porque dice que entre un 30 y un 40 es viable, pero un 115 es absurdo. Y riesgo país es un parámetro que determina que las empresas también tienen un valor añadido cuando salen en los mercados. Y por eso, además de otras cuestiones, Ferrovial no está en España. Se va de España. ¿Pero por qué? Porque el riesgo país es fundamental. Y sobre todo la seguridad jurídica. Claro. La seguridad jurídica de que nos estén cambiando continuamente, de que, por ejemplo, los que vengan a invertir a España en temas de vivienda, Claro. pues no van a venir. ¿Por qué? ¿Cómo van a invertir en vivienda? Pero si la invierten para alquilar y después no pueden echar al inquilino, pues todo esto es algo que tenemos que considerar y que además afecta muy negativamente a España y a todos los españoles. No, por eso que todo este tipo de cosas han de tener muy en cuenta y sobre todo cuando uno va a hacer una inversión tiene que calibrar todo esto, porque si no, pues pasa lo que pasa. Y esto que dice, sí, muy bonito, está muy bien la música, de que es un bien social, que tal y que cual, pero ojo, yo no soy el que tengo que dar el soporte social, para eso está las entidades públicas que son las que tienen que dar una respuesta social, pero eso es trasladar el problema al sector privado, o sea, al sector privado, entiendo yo. Sí, además tiempo han tenido, tiempo tienen los políticos para hacer, gastando el dinero en tonterías, en ministerios que no sirven absolutamente para nada, que pueden invertirlo con todo es decir, todo el terreno que tienen los ayuntamientos, que pueden sacarlo, pueden construir a coste cero y pueden hacer viviendas sociales, es que es lo que tienen que hacer. No voy a recordar en aquella época gloriosa en la que hubo aquí un presidente de gobierno que hacía viviendas sociales. Hizo muchísimas. Ahora mismo no se ha hecho ninguna, por mucho que
cuando nos vino nuestro querido presidente, nos dijo la primera vez que iba a hacer algo así como 100.000 viviendas sociales. Ahora mismo yo creo que cada vez que abre la boca nos saca 10.000 o 20.000 más. Claro. Bueno, pues vamos a ver si le da tiempo de aquí a que haya las elecciones, porque si no seguiremos con el engaño, que nos enseñe alguna vivienda por lo menos para que sepamos que existe. Bueno, todos sabemos que las viviendas del Sareb son las que no han querido nadie. El sector privado no ha querido esas viviendas, están situadas en sitios a mejor malos, y las mejores viviendas han sido ocupadas. O sea, esto lo sabe todo el mundo. Sí, pero además, Jordi, otra cuestión adicional. 12.000 de las viviendas del Sareb están ocupadas ya por gente que se ha metido. Otras 12.000 no están terminadas y el resto no se han construido. Claro. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Y que nos lo explique alguien. No, por eso es importante que la gente lo sepa, lo que hay. Efectivamente. Otro aspecto importante que la gente valora para esto es la facilidad de salida de la inversión. Muchas veces hay inversiones que cuesta uno salir o desinvertir, ¿no? Y entonces también depende cómo, es uno de los aspectos que también aprecian los inversores. Claro, el salir, un tema práctico que lo sepáis, es decir, todo aquello que cotice en bolsa se sale perfectamente, se puede vender, no hay en principio ningún problema. Otra cosa es que pierdas dinero, porque como es la cotización que sube o baja. Y lo que sí tenéis que saber que cualquier tema inmobiliario, cualquier fondo vinculado con temas inmobiliarios o cualquier bien inmueble que compréis, ya no es tan fácil salir. Es decir, hay que venderlo, hay que hacer un montón de operaciones, es decir, no de un día para otro no lo vais a tener. Pero el resto, sí. Vuelvo a decir, con posibles pérdidas o con posibles ganancias, pero sacarlo lo vais a sacar sin ningún problema. Luego, otro aspecto importante es el riesgo de oscilaciones de mercado. Ya sabemos que hay mercados que fluctúan mucho, es decir, no son mercados estables, que a veces está arriba, que a veces está abajo, y lo estamos viendo en el tema alimenticio, en el tema también del petróleo, de todo esto que hoy está arriba, abajo. O sea, quiere decir que luego hay las propias oscilaciones de cada mercado en concreto que condicionan mucho la elección de la inversión. Claro, estamos en una economía capitalista global en la que la oferta y la demanda mandan, con lo cual solamente falta que la OPEP diga, pues ahora vamos a poner menos barriles en venta, pues automáticamente sube el precio. Ahora pues vamos a poner más, automáticamente baja el precio. Es decir, son mercados que dentro de una economía capitalista, que también se podía ver en una economía socialista, es decir, que están regulados los precios, por mucho que digamos. ¿Por qué? Porque hay un pool de empresas que son las que mandan y en función de lo que hagan, sube o baja el precio. Y por último, ya para despedir el programa, nos gustaría conocer, José Antonio, qué tienes preparado para hoy. Pues mira, hoy además de las consultas y de todo lo que hacemos, hablaremos con Aníbal del ChatGPT, es una persona que sabe perfectamente cómo funcionan. Vamos a meterle el dedo en el ojo, es decir, que yo lo que quiero es ya no solamente que me diga lo bueno, sino que me diga lo malo. Para lo bueno ya parece que lo sabemos todos. Y también hablaremos con Santiago Vitola. Santiago Vitola es una persona formador y está continuamente en los medios, está continuamente trabajando y vamos a hablar sobre algo que va a preparar, está preparando ya en Madrid, que es sobre el 5º foro del liderazgo. Es decir, un foro en el que, por cierto, estaremos ahí, nosotros estaremos. Y Círculo Financiero también. Y Círculo Financiero, y es un conglomerado en el que se reúnen grandes especialistas, grandes empresarios, emprendedores y gente de a pie que quiere aprender y ver lo que nos dicen gente que realmente está haciendo las cosas. Bueno, pues hablaremos con él y nos explicará cuándo es, cómo es y en qué consiste. Bueno, pues nada, José Antonio, un placer como siempre y despedimos el programa. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes y que sean felices y que sigan sintonizando la emisora y sobre todo a las 8 que vayan con su asesor de cabecera, José Antonio Almoguera. Pues nada, adiós a todos y felices fiestas. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero,
todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos.